con esta gran bendición de poder tener el estudio a esta hora. Gracias a Dios por su gracia, su misericordia, su amor, y gracias a Dios por sus vidas, por su disposición que ha puesto a través de su Espíritu en ustedes, en nosotros, en mí, para poder escuchar su palabra y poder seguir avanzando en esta confesión de fe tan necesaria para nuestra iglesia. Estamos en un tiempo sumamente importante. Queremos formalizar muchísimas cosas acerca de la iglesia. Creemos que ya es tiempo. Por eso estamos profundizando en estas doctrinas fundamentales de la vida cristiana, del cristianismo, que son también las doctrinas de palabra abundante. Entonces, hermanos, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos guíen, para que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta mañana hermosa que nos permites disfrutar una vez más. Es una mañana distinta, Señor. Para muchos simple y sencillamente es una mañana de domingo, pero para nosotros es el día, Señor, donde nosotros nos reunimos para exaltarte, para glorificarte, para recordar, Señor, lo que has hecho por nosotros, para escuchar tu palabra, para oír tu edicto, Señor, tus preceptos, tus mandamientos, y nosotros como súbditos tuyos, como hijos, como siervos, como esclavos de Jesucristo, estamos aquí, Señor, para escuchar lo que tú quieres y cómo quieres, Señor, que vivamos para gloria y honra tuya. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que ya están aquí. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que están en línea. Te pedimos, Señor, que ese mismo Espíritu, Señor, que asiste en nuestros corazones, que gobierna nuestro interior, Señor, esté, Señor, hablando a nuestros corazones, tanto los que estamos aquí como los que están en línea, Señor. Gracias, Señor, por ese bello testimonio que estás levantando en esta congregación para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues continuamos con el tema, hermanos, de la confesión de fe en este aspecto de la iglesia. Ya llevamos 4 clases y creo que todavía nos llevaría el próximo jueves, una enseñanza más muy necesaria. Pero quiero que avancemos en este tema y te voy a pedir que abras tu Biblia en Efesios 3:21. Porque dentro de la confesión de fe tú vas a ver el aspecto de lo que enseñamos, de lo que hemos estado enseñando en la congregación. Lo enseñamos porque está en la palabra de Dios, lo enseñamos y lo creemos porque está en la palabra de Dios. Pero en Efesios 3:21 vemos el propósito de la iglesia, que es glorificar a Dios. Es el motivo por el cual nosotros existimos, el motivo por el cual toda iglesia cristiana, todo cristiano, todo ser humano fue creado para la gloria de Dios. Pero entendemos, hermano, que no todos los hombres viven para la gloria de Dios, viven para su propia gloria. Mas, sin embargo, nosotros no somos como aquellos que niegan la fe, sino que somos cristianos, estamos en Cristo y vivimos para la gloria de Dios. La iglesia vive para la gloria de Dios, la iglesia de Cristo, y esta iglesia, palabra abundante, debe de vivir para la gloria de Dios. Observemos ahí en Efesios 3:21. Alce a la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros existimos. Palabra abundante no existe para la gloria del hombre, para la gloria del pastor, para la gloria de los congregantes. No existe para la gloria de la sociedad, para corregir a la sociedad, para ministrar a la sociedad, para servir a la sociedad. La iglesia, palabra abundante, no existe para la gloria de las familias, para que las familias vivan en armonía, en felicidad, los matrimonios. No, hermanos, ese no es el motivo principal por el cual la iglesia existe. La iglesia existe para darle gloria a Dios, para reconocer sus atributos perfectos, santos, que nos son dados por gracia en nosotros. Ve también en Efesios 4:13-16, que hemos visto este pasaje en algunas ocasiones, pero dice ahí en Efesios 4:13-16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es importante, por eso estamos teniendo esta confesión de fe,
porque necesitamos unidad doctrinal, unidad de la fe, unidad del cuerpo doctrinal que Cristo nos ha dado para que podamos vivir conforme a esos mandamientos, a esas doctrinas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ve, tenemos que crecer para la gloria de Dios, tenemos que crecer para la gloria de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Señor. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, nosotros existimos para la gloria de Dios, maduramos para la gloria de Dios. Eso es sumamente importante, hermanos. Cuando nosotros perdamos ese rumbo, perdimos todo, perdimos absolutamente todo. Nosotros estamos y vivimos para la gloria de Dios. Y esto es a través de la instrucción de la palabra. Una iglesia que pretende decir que vive para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre, debe de ser instruida en la palabra de Dios, porque esa es la única forma que podamos nosotros crecer para la gloria del Señor. Segunda a Timoteo 2:2. Te pido que me acompañes en segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, se debe de enseñar la palabra de Dios. Cuando en una iglesia no se enseña la palabra de Dios, cuando en una iglesia se enseñan conceptos humanos, libros ajenos a la palabra de Dios, revelaciones humanas, no divinas, definitivamente esa iglesia no vive para la gloria de Dios. El hombre, su mente no glorifica al Señor. Lo único que glorifica al Señor es su mente, es su palabra, son sus preceptos. Entonces debemos de enseñar la palabra de Dios para que podamos nosotros decir que vivimos para la gloria de Dios. Te pido que vayas también a 2 de Timoteo 2:15, un poquito más adelante. Y esta exhortación de Pablo a Timoteo es extraordinaria, es sumamente importante para todo ministro que pretende decir que su iglesia es para la gloria de Cristo y no para su propia gloria. Es sumamente importante esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 3:16, te pido que te adelantes ahí un poquito. Y si te fijas, hay una concentración muy fuerte de este tipo de versículos, de la exhortación, de la enseñanza de la palabra en Timoteo, porque vaya, y más en la segunda epístola, porque Pablo está hablando de lo más importante. Pablo estaba ya cierto de que vendría su muerte, que él estaba cumpliendo su propósito en la tierra, que iba a ser llamado por el Señor, él lo sentía ya, y sin embargo deja este testamento a Timoteo, su discípulo más potente, diciéndole que es lo más importante que tiene que vivir la iglesia, cómo tiene que vivir la iglesia para la gloria de Cristo. Y la exhortación es sumamente importante. Como te lo he dicho en otras ocasiones, Pablo no le dice a Timoteo, te encargo la alabanza, te encargo las ofrendas, te encargo la danza, te encargo las coinonías, la comunión entre hermanos, te encargo cantidad de cosas, hermanos, que muchas iglesias hacen, pero que se desenfocan de lo más importante. La exhortación de Pablo a Timoteo es, te encargo que se predique la palabra. Observa 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios, es de inspiración divina, creemos en las dos autorías.
la autoría divina a través del Espíritu Santo, que fue el que influenció, inspiró a autores humanos, hombres santos que escribieron la palabra de Dios, pero creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Los dos testamentos, nuestros 66 libros que comprenden el canon bíblico, son inspirados por Dios y por tanto, como son inspirados por Dios, son útiles. Una iglesia que no predica la palabra de Dios es una iglesia que caerá en un ámbito de ser inútil, una iglesia inútil. Imagínate qué triste que una iglesia sea calificada como una iglesia inútil delante de Cristo. ¿Cómo podría llegar una iglesia a tener tal desgracia? Se olvida de la palabra y empiezan a predicar conceptos humanos, visiones, estratagemas de hombres, preceptos, simple y sencillamente mundanos, pero no divinos, no bíblicos. La iglesia que predica la palabra de Dios, que es instruida por la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, esta palabra de Dios va a ser útil para que observa, para enseñar que la sana doctrina, para redarguir que cuando estemos mal en una doctrina, la misma palabra de Dios nos va a convencer del error, para corregir que el error doctrinal, para instruir en justicia. ¿Esto qué quiere decir? Para instruirnos en el estilo de vida justo que es aceptado por Dios. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es la finalidad de que nosotros seamos instruidos por la palabra de Dios? Que nosotros seamos perfectos. Y entendemos, hermanos, que no hay perfección de este lado del sol, no hay perfección de este lado de la gloria, pero sí podemos ser maduros, enteramente preparados para toda buena obra que glorifique al Señor. Entonces ve la gran necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Una iglesia entonces que pretende decir que glorifica al Señor no puede desviarse de la predicación y la enseñanza de la palabra. Y debemos de ser aprobados, debemos de ser fieles obreros, que no avergonzarnos. ¿Por qué? Porque tendemos a trazar con exactitud la palabra de verdad. La iglesia que pretende decir que tiene un propósito, el propósito principal que es glorificar al Señor, es una iglesia que está exhortada a tener comunión los unos con los otros. Ve en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la exhortación, una iglesia, hermanos, que pretende decir que vive para la gloria de Dios, tiene comunión, coinonía, tiene unidad, no solamente doctrinal, sino unidad en amor entre los creyentes. Hechos 2:47 es un versículo hermoso donde nos habla acerca de eso que estaba haciendo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Vaya, hay muchos versículos acerca de esto, lo hemos hablado, pero te pido que vayas a Lucas 22:19, y una iglesia que pretende glorificar al Señor guarda las ordenanzas del Señor a su iglesia, que son dos: es Santa Cena y bautismo. Santa Cena y bautismo. Una iglesia que dice que pretende vivir para la gloria de Dios debe de guardar eso. Hace como un año hablaba con un hermano que está plantando una iglesia, pero tenía temor de tener Santa Cena y de tener bautismos. Mas, sin embargo, yo lo cuestionaba porque le decía, si realmente tu iglesia es cristiana, ¿por qué no está guardando los mandamientos del Señor? Tenemos dos ordenanzas y como lo hemos hablado, creo, en estos días hay lugares donde dicen que se lavan los pies entre los hermanos, y vaya, esa actividad no está mal, aunque no es bíblica, o mejor dicho, no es una ordenanza del Señor. Hay muchas actividades dentro de las iglesias que no podemos juzgarlas como malas, incluso como antibíblicas, pero no son ordenanzas. Pero Cristo dejó dos órdenes de la iglesia, y la iglesia que pretende decir que vive para la gloria de Cristo debe de obedecer
y guardar esas ordenanzas. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Creemos que la Santa Cena es un momento memorial, un momento donde la iglesia recuerda la salvación, la gracia, la misericordia, la obra de Cristo, la muerte, el sacrificio del Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre, la expiación de nuestros pecados. Todo eso lo recordamos a través de la Santa Cena. Es un momento memorial, pero también es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Hechos 2:38 te darás cuenta de que Pedro, en el día del Pentecostés, en el momento de que el Espíritu Santo inaugura la iglesia y viene esta primera predicación llena del Espíritu Santo, Pedro cumple con la gran comisión dada por el Señor Jesucristo en Mateo 28. Ve esto en Hechos 2:38, Hechos 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos dos ordenanzas. Una iglesia entonces que pretende decir que vive para la gloria del Señor, debe de guardar estas dos ordenanzas. Si no guardamos estas dos ordenanzas, hermanos, estamos mal. No estamos viviendo para la gloria de Dios, porque vivir para la gloria de Dios es obedecer. Y si Cristo ha mandado algo, tenemos que obedecerlo. Aquí es justo mencionar, hermanos, me preguntaban la semana pasada que si íbamos a tener Santa Cena. Incluso algunos hermanos me decían que si ya celebraríamos la Santa Cena en estos días. La realidad, hermanos, es de que queremos esperar. Quiero esperar a un momento más propicio. Probablemente podríamos tener la Santa Cena en diciembre o en enero. Yo siempre te quiero decir algo, hermano: podemos disponer muchas cosas, podemos planear muchas cosas, pero si Dios nos lo permite, podría ser para esos tiempos. ¿Por qué? Porque la Santa Cena, hermanos, es un momento de comunión, donde toda la iglesia, Palabra Abundante, se reúne para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para tomar esos elementos y a través de tomar esos elementos recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Pero es un momento donde debe estar toda la iglesia. No quisiéramos conflictuarlos o entristecerlos a los hermanos que no han podido venir con justas razones, que nosotros estemos tomando la Santa Cena aquí y que nuestros hermanos digan: pero ¿por qué? ¿Cómo le hacemos nosotros allá en la casa? Voy, agarro un pan, consigo vino, consigo jugo de uva. No queremos conflictuarte, hermanos. Mira, sabemos bien, porque no hay en la Biblia un periodo, una periodicidad del evento de la Santa Cena. Hay iglesias que lo practican una vez al año y hay iglesias que lo hacen cada 8 días, cada domingo. Nosotros, pues, tuvimos por lo menos enero, febrero y marzo la celebración de la Santa Cena. Confiemos, hermanos, de que llegará un momento donde podamos nosotros tomar Santa Cena de nuevo. Debemos de glorificar al Señor a través de cumplir el mandamiento, pero también recordar a nuestro Señor a través de la Santa Cena. Y obviamente el bautismo, que es el testimonio de una identificación del creyente con la obra de nuestro Señor Jesucristo, con su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero también es un evento donde el creyente se identifica con la iglesia local, donde va a permanecer, donde va a poner sus dones espirituales al servicio de la iglesia para hacer madurar a la iglesia. Entonces, creemos en esos dos mandamientos y tenemos que guardarlos. Entendemos que una iglesia que glorifica al Señor evangeliza, extiende el evangelio al mundo entero. Y obviamente pues somos una iglesia local. Aquí tendríamos que evangelizar
en el área local, tendríamos que evangelizar en nuestra propia casa, a nuestra familia, a nuestros seres cercanos, amigos, amigos seculares, porque podemos tener amigos seculares. Obviamente, cuando se tiene un amigo secular no se pretende tener un amigo espiritual. Simple y sencillamente es un amigo espiritual, un amigo secular. Dios permite un amigo secular, una amistad secular, para que nosotros principalmente la evangelicemos. Ese es el propósito por el cual la iglesia está en la tierra, para darle gloria al Señor a través del evangelismo. Hechos 1:8. Te pido que vayas a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. A mí me encanta esa expresión porque muchos creen que el poder es del creyente, el poder es de aquel que lleva el evangelio, que predica la palabra. Dicen que tienen poder en la predicación y no, ellos recibieron poder. No es algo de ellos y no tienen que vanagloriarse por eso. Ellos recibieron poder, recibieron ese dunamis. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos, o sea, esta palabra testigos va más allá de atestiguar, sino serán mártires, serán aquellos que llevarán el Evangelio con su propia vida. Y me seréis testigos en Jerusalén, en el área local, en toda Judea, en el área siguiente, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta situación del internet es maravilloso, hermanos, porque nos han contactado gente de Venezuela, de otras regiones ¿de dónde, Lalito? Creo que Sinaloa, la otra vez, unas personas de Veracruz. La verdad es que uno no se da cuenta. De repente vemos que ahí en el internet están 40 personas, 30 personas. Creemos que pueden estar más porque a lo mejor está el esposo con la esposa y ya podrían ser 80. Pero la realidad, hermano, es que esto del internet es una maravilla que Dios está ocupando para su gloria, para propagar el evangelio en toda la tierra. Vamos a Hechos 2:42. Bueno, mira, ese versículo justamente creo que se me pasó para acá, pero este versículo 8, 2:42, ya si estás ahí, eso habla acerca de, ¿cómo se llama? De lo que es la Santa Cena, pero también quiero que veas la continuidad de la doctrina de los apóstoles. O sea, la iglesia estaba creciendo en base a lo que los apóstoles le estaban enseñando. Y los apóstoles no estaban hablando de su ronco pecho, sino que estaban hablando, hermanos, las realidades de Cristo, el evangelio de Cristo, las doctrinas de Cristo, que el mismo Señor Jesucristo les enseñó, pero que el Espíritu Santo les estaba fortaleciendo y recordando en el evangelio. Pero también ve esta cuestión de la cena del Señor. Hechos 2:42. Esto podríamos definirlo como una iglesia que glorifica al Señor. Ve esto. Y perseveraban en la doctrina, o sea, perseverancia, ¿no? ¿Cuándo van a terminar los estudios? Nunca, hermanos, hasta que el Señor nos llame. Hasta que el Señor nos llame. Siempre vamos a perseverar en la doctrina. ¿Cuándo acabaremos de estudiar este libro maravilloso? Hermanos, no nos va a dar la vida para poder terminar este libro. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, la coinonía, esa comunión, ese sustentarse los unos a los otros, soportándose los unos a los otros. No somos perfectos, perdonándonos los unos a los otros. Tenemos que tener esa comunión para vivir para la gloria del Señor. Si uno cae, el otro lo levanta. En el partimiento del pan, importante, ¿por qué? Porque habla de la Santa Cena y las oraciones. También nos reunimos para orar. Eso es sumamente importante. Enseñamos el llamado de todos los santos a la obra del servicio. Esto es importante. ¿Por qué? Porque una iglesia que vive para la gloria de Cristo es una iglesia que sirve al Señor y que se sirve los unos a los otros. Ve por favor a 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados,
Fíjate qué hermosa expresión. Y a mí me toca el corazón porque los corintios eran súper problemáticos. Casi parece que no eran cristianos, pero eran cristianos. Cristianos genuinos, pero muy inmaduros. Pero sin embargo, Pablo, siendo un apóstol, siendo un hombre maduro, siendo un apóstol de Jesucristo, no los menosprecia, sino que se humilla y se pone a nivel de decirles, ¿saben qué, hermanos? El mismo Señor que los salvó, el mismo Padre Celestial, el que tengo yo, es el mismo que tienen ustedes. Ve la humildad. Tristemente, de repente puede haber en los líderes soberbia y decir, no me merecen, o cantidad de cosas así. Mas, sin embargo, nunca Pablo se retiró de ellos. Incluso al final en 1 Corintios 16 dice que él quiere estar cerca de ellos. No tomó la ocasión de los conflictos con ellos, porque incluso muchos de los corintios desechaban a Pablo, juzgaban a Pablo, criticaban a Pablo, no aceptaban a Pablo como apóstol de Jesucristo, y sin embargo Pablo no dice, ¿saben qué? Pues me voy, sino que simple y sencillamente dice, los amo tanto que quiero estar cerca de ustedes. Y dice ahí, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ve, hermano, porque hay algo importante en Corintios. El capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 habla acerca del servicio de los cristianos a la iglesia. Habla de los dones espirituales. Una sección muy importante de Primera a los Corintios habla del servicio. Pablo quería que los corintios glorificaran al Señor y quería que estuvieran entendidos de los dones espirituales que el Espíritu Santo había dado con liberalidad, del uso correcto de los dones espirituales, porque eso habla acerca del don de lenguas en 1 Corintios 14, y habla del motivo o de la razón principal, el motivo principal o la actitud, mejor dicho, principal por la cual yo tengo que servir con mis dones espirituales, que es el amor. Si no hay amor en el servicio, dice Pablo en 1 Corintios 13, en la preeminencia del amor, no hay nada. Puede uno ser muy buen maestro, puede uno ser muy bueno dando profecía, teniendo un don de ciencia, de sabiduría, puede tener los dones espirituales, pero si no hay amor, nada, de nada sirve ese don espiritual. Efesios 4:12, te pido que vayas ahí a Efesios 4:12. ¿Por qué Dios da esos dones? ¿Con qué fin? Para que la persona alardee de que es una persona que sirve a la iglesia de una forma extraordinaria. No, los dones espirituales, los dones para servir a la iglesia, para servir a Cristo y a la iglesia, no son para la gloria del hombre, son para la gloria de Cristo. Tienen un fin. Versículo 12, Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, esto es para hacer madurar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en el momento de que el creyente es salvado, en el momento de que el Espíritu Santo, en el momento de su regeneración, en el momento de que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, que va a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese mismo momento el Espíritu Santo está en esa persona y en ese mismo momento pone dones espirituales en el creyente. En ese mismo momento, diversos, como lo vamos a estudiar en 1 Corintios 12, esos dones ya están en el creyente y la función de la iglesia es permitir que el creyente ponga sus dones a disposición de la iglesia para que él descubra los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Es necesario entonces que el creyente sirva dentro de la iglesia. Está integrándose de una forma maravillosa más gente en la iglesia de un mes para acá. Llegó un matrimonio y lo primero que quieren hacer es servir al Señor.
lo primero que quieren hacer, y son creyentes porque vienen de otra congregación. Obviamente les decía que fuéramos paso a paso, pero sin embargo no podríamos ponerle una limitante a una serie de requisitos para que sirvan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los creyentes tienen que servir dentro de la iglesia. Incluso cuando uno les permite servir dentro de la iglesia, es un bello momento donde uno puede empezar a observarlos como hermanos, el amor que tienen, porque la realidad, hermanos, es de que la mayor manifestación del amor es, la mayor sería el sacrificio, pero una de las más grandes es el servicio. Y obviamente el servicio implica sacrificio. Una buena forma de calificar el amor de los hermanos es cuando sirven. Cuando un hermano no sirve, cuando una familia no sirve, cuando vienen nada más se sientan, escuchan y se van. O como en una ocasión un hermano me decía, mira, yo lo único que voy a venir a hacer a la iglesia es venir, sentarme, escuchar, echar mi diezmo. Él decía mi diezmo, agarrar mi silla, plegarla y me voy. Es lo único que vengo. Horrible, horrible, horrible. La verdad es que las expresiones más horribles que he escuchado en mi vida como cristiano, se las he escuchado a gente que supuestamente es cristiana. Y ¿sabes qué es lo más triste? Gente que ya tiene años en el cristianismo. Años. Es bien triste oír eso. No, una iglesia que glorifica al Señor, una iglesia que glorifica a nuestro Señor, es una iglesia que sirve. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para hacer madurar a los hermanos, para contribuir en eso. Si alguien tiene el don de la enseñanza, ¿para qué es? Para que yo enseñe a mis hermanos y maduren para la gloria de Cristo. Ese es el propósito, no para alardear, no para hacer ver que soy un gran maestro o una persona que tiene el don de ciencia o de fe, este don de sanidades ya no opera, lo vamos a explicar, discernimiento de espíritus. ¿Para qué? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Enseñamos entonces, hermanos, la necesidad de que la iglesia coopere con Dios conforme Él lleva a cabo su propósito en el mundo. O sea, nosotros estamos aquí para cooperar con Dios, para ser dirigidos por Dios. Recuerden que somos sal y luz. Estamos con un propósito en este mundo. Y el propósito de la iglesia, hermanos, es evangelizar, contribuir al propósito de Dios de seguir salvando a pecadores. Para este fin, Él da a la iglesia dones espirituales. Tenemos que cooperar con el propósito de Dios. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a ser dotados a través de dones espirituales. No estamos desprovistos, no somos inútiles. Te lo vuelvo a decir, en el momento de la conversión del creyente, en ese momento el Espíritu Santo entra en esa persona. Ahora es un hombre espiritual, es un hombre gobernado por el Espíritu Santo, es un hombre, una mujer llenos del Espíritu Santo, saturados del Espíritu Santo. Y en ese momento vienen los dones espirituales que el Espíritu Santo da con liberalidad a cada creyente. ¿Para qué? Para hacer madurar a sus hermanos en Cristo. En primer lugar, Él da hombres escogidos con el propósito de equipar a los santos para la obra del ministerio. Debemos entender que hay dones espirituales, hay hombres escogidos que equipa para la obra del ministerio. Y eso lo puedes ver, ya lo hemos visto en Efesios 4, en el versículo 11. Y Él mismo constituyó, Efesios 4, 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Recuerda ahí que pastores, maestros, realmente esa I es kai, que implica también, no es exclusivo, sino inclusivo. Entonces nosotros creemos en base a la traducción literal de este pasaje del versículo 11 de Efesios 4, que realmente Pablo está refiriéndose a 4 ministerios, no a 5. ¿Por qué? Porque el pastor debe ser un maestro, debe de ser un maestro. ¿Con qué fin? Ahí está.
a fin de perfeccionar a los santos para obra de ministerio. O sea, ¿para qué Dios levantó, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Con qué fin? Para que ellos capaciten en el ministerio, en el servicio a los santos, a los santos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo crezca para la gloria de Dios. Y Él también da capacidades, nuestro Señor Jesucristo da capacidades únicas y especiales a cada miembro del cuerpo de Cristo, de su cuerpo. Primero a los Corintios 12:4. Primero a los Corintios 12:4. Ahora bien, primero a los Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Ministerios, recuerda que es servicios, lo podemos traducir así. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas, en todos es el mismo. Está hablando acerca de los dones espirituales dados a la iglesia, pero recuerda que es el mismo Espíritu, el mismo Señor el que faculta al creyente para que pueda tener esos dones espirituales, esos carismas espirituales, esos regalos espirituales que hermanos debemos entender que no son habilidades humanas, son dones espirituales, son capacidades espirituales para el servicio a la iglesia. Debemos de ser muy, muy cautos con esto, porque de repente la gente dice, es que yo tengo una gran habilidad empresarial porque soy un CEO en tal lugar, ¿no? O de repente dicen, ¿sabes qué? Ese hermano tiene que servir porque tiene una gran habilidad secular, empresarial, pero no es un don espiritual. Debemos de hacer una diferencia muy fuerte en eso. ¿Por qué? Porque podemos caer incluso podemos caer en errores tan grandes como decir que una mujer puede ser pastora por el simple hecho de que es muy buena para administrar en la empresa donde está, porque en la empresa donde está tiene 150 empleados a su cargo y los gobierna y los dirige súper bien. Entonces esa mujer, ¿sabes qué? Tiene esa habilidad y tiene que ser pastora dentro de la iglesia. Y debemos de reconocer algo, las mujeres son extremadamente organizadas, son mucho más organizadas que nosotros, son más inteligentes que nosotros, son de veras que son la ayuda idónea, tienen capacidades que solamente Dios les dio para que pudieran complementar el liderazgo del hombre. Y a pesar de esa gran habilidad, incluso para hablar, para dirigir, y que no está mal que lo hagan en un ámbito secular, que no está mal que sean directoras en una empresa, que sean coordinadoras de Mary Kay y todo ese tipo de situaciones, o sean administradoras de un edificio, ¿no? o cantidad de cosas que no está mal, que no está prohibido en la Biblia, que pueden incluso hasta ser buenas administradoras de su hogar, amas de hogar, como dice la palabra de Dios, en la mujer virtuosa, que él hallará, en Proverbios 31. No podemos decir que si una mujer tiene grandes habilidades empresariales, entonces tiene todo lo necesario para poder servir en la iglesia. No, consideremos, hermanos, que esos dones espirituales son distintos a una habilidad empresarial. Recordemos una cosa muy, muy importante, la iglesia, hermanos, la iglesia no es, hermanos, una empresa. No se rige, hermano, y no opera en base a habilidades. Opera en base a dones espirituales, que es muy distinto, porque el propósito principal, hermano, no es de que la empresa crezca. No es que el propósito principal es que esa persona sea aplaudida por su gran habilidad empresarial o su gran habilidad para enseñar. No,
sino que esa persona se humilla reconociendo que ese don fue dado por el Espíritu Santo y es dado no para la gloria de Él, sino para la gloria de Cristo. Y el propósito es hacer crecer espiritualmente a los hermanos. Ese es el principal motivo. Cuando una persona pierde ese rumbo, seguramente, hermano, va a empezar a haber operaciones aquí, va a haber situaciones donde la gente dice, es que yo tengo habilidades, pero tu habilidad no hace crecer espiritualmente a la iglesia. Las habilidades no hacen crecer espiritualmente a la iglesia, simple y sencillamente hace que funcione, pero no hacen madurar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el ingrediente principal, hermanos, es el amor. En las empresas no lo hacen por amor, lo hacen por dinero. Lo hacen por prestigio, por reputación, por competencia, por un montón de cosas. El principal motivo de un don espiritual es el amor. Y si no hay amor en el don espiritual, en el ejercicio del don espiritual, no sirve de nada. Pero si realmente hay un don espiritual que lo debe de tener todo creyente, debe de manifestarse amor en eso, en la entrega de eso. Esa debe ser la actitud en el momento de servir, vaya. Ajá. Ve el versículo 7. Estamos en 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y empiezan ahí una lista de dones espirituales, de los dones espirituales, que es sumamente importante, significativo, porque Pablo está aclarando a la iglesia que hay dones espirituales que no son habilidades humanas de los corintios, sino que son dones espirituales dados por el Espíritu Santo a todos los corintios creyentes. ¿Para qué? Para que se peleen, para que se dividan, para que sean egoístas, para que alardeen, para que menosprecien los dones más sencillos o menos evidentes, para menospreciar al débil en la fe. No, Dios dio eso para la edificación de la iglesia. Cuando realmente hay un verdadero don espiritual, hermano, eso sirve para la unidad de la iglesia, no para dividir a la iglesia. Ten presente esto, muy presente esto. Cuando una persona tiene un verdadero don espiritual ejercido en amor, ese don espiritual, hermanos, va a hacer que la iglesia se una y madure para la gloria de Cristo. Pero cuando una persona viene con propósitos personales que no tienen don espiritual, simple y sencillamente tiene una habilidad secular, eso no va a hacer que la iglesia se una, sino va a hacer que la iglesia se divida. Por eso lo peligroso, hermano, porque un don espiritual, hermano, lo ejerce el creyente, el que tiene el Espíritu Santo. Una habilidad, simple y sencillamente una habilidad secular o humana, pues no es necesario que sea creyente. Por eso, hermanos, es bien importante esto. Para que una persona sirva a la iglesia, el principal requisito, hermanos, es de que sea creyente. Será muy bueno para tocar un instrumento, será muy bueno para cantar, será muy bueno para dar una clase, será muy bueno para muchas cosas que parecen espirituales, pero si no es creyente, hermanos, no es un don espiritual, es una habilidad. Y aquí no venimos a contratar gente, aquí venimos, hermanos, a identificar hermanos que son cristianos y que quieren poner sus dones al servicio de la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación, no para la destrucción. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? Es una capacidad de entender la palabra de Dios y la voluntad de Dios y aplicarla de una forma práctica, hábil, en la vida del creyente. Aplicarla. Entonces, había hermanos, o hay hermanos, no había, hay, porque es un don que todavía sigue en operación, el don de sabiduría, que es la capacidad de entender la palabra de Dios y su voluntad, aplicándola con habilidad en la vida. Dice que a otro, palabra de ciencia. Esta parece algo muy similar a la de sabiduría, mas sin embargo es la habilidad espiritual para hablar la verdad de Dios, con entendimiento sobre los misterios de su palabra. O sea, son hermanos que tienen una capacidad de discernimiento de la palabra de Dios, que te saben explicar las cosas difíciles de la Biblia de una forma fácil.
a comparación de gente que tiene muy buena teología, teología muy elevada, pero no sabe explicarlo de una forma sencilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hermano no tiene palabra de ciencia, pero el que tiene palabra de ciencia, esto es de conocimiento, él puede entender los misterios de la Biblia y puede explicarlos de una forma sencilla, sencillita, ¿va? Como dicen los argentinos. Entonces, recuerdo mucho una clase con un pastor que quiero mucho, que se llama Enrique Godoy, y él decía que, que, que el maestro bíblico, el pastor, que se apega a la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es ser sencillo en sus explicaciones. Él ponía un ejemplo, él decía que a los niños no se les pone las galletas hasta arriba de la repisa. ¿Por qué? Porque pues están chiquitos y no pueden estirarse hasta ese punto para tomar una galleta y comerla, se frustran. Dice, a los niños hay que ponerles la galleta a nivel de la repisa de abajo para que en un movimiento sencillo estiren la mano, tomen la galleta y se la coman. Eso es lo que tiene que hacer un buen maestro. Eso es lo que tiene que hacer un buen pastor. De las cosas difíciles de la Biblia, hacerlos sencillo para que todo mundo las pueda entender y no salgan frustrados. Mas sin embargo, aquí entendemos que eso puede ser un don, aunque debe ser el esfuerzo de todo maestro, de todo predicador, hacer las cosas difíciles, fáciles. Podemos ver que hay gente en la iglesia, hermanos, que son dotados, hermanas, con la palabra de ciencia, con la habilidad de hablar la verdad de Dios, con entendimiento de los misterios de la palabra de Dios, pero de una forma sencilla. Y obviamente cuando es sencillo, es fácil de aplicar. Porque cuando las cosas no se entienden, pues ¿cómo las aplico? Pero si yo las entiendo, ok, este concepto de la palabra de Dios tan elevado en teología, este misterio revelado por el Señor, mira, lo entendí de una forma tan sencilla, y si lo entendí de una forma sencilla, lo puedo aplicar en mi vida, dice ahí, según el mismo Espíritu, versículo 9, a otro fe. Y este don de fe, hermanos, no se refiere a la fe salvífica porque ellos ya son cristianos, o sea, no es una fe para creer en Cristo, no, es una fe para seguir creyendo en Cristo, para creerle a Cristo. Tampoco es una fe como un cuerpo doctrinal, porque encontramos en la Biblia cuando dice fe, también puede referirse al cuerpo doctrinal cristiano, a las doctrinas cristianas. No, esta fe, hermanos, es perseverancia. John MacArthur lo califica en su comentario bíblico de MacArthur en esta sección de 1 Corintios 12, e incluso en la Biblia de estudio, lo califica como un don de oración. Un don de oración de gente, hermanos, que persevera en la oración, que es constante en la oración, en la intercesión. O sea, tiene una confianza tan férrea, tan firme, hermanos, que no se va a mover de su posición de seguir orando y creyendo que Dios cumplirá sus promesas. Eso es extraordinario, hermanos. Y de repente, fíjate que desafortunadamente, obviamente en esta sana doctrina que estamos predicando, de repente podemos caer en el mal juicio de desechar hermanos así. Porque de repente llegan a la iglesia y dicen, es que yo tengo confianza, que el Señor hará, y los vemos como carismáticos y los empezamos a juzgar. No, hermanos, no podemos decir eso porque probablemente tiene un don de fe. Hoy vamos a hablar de la mujer cananea, de esa mujer que persistió y el Señor no le contestó en su petición de que sacara el demonio de su hija, y el Señor quedó en silencio, le contestó de una forma que para muchos dice que fue grosera, pero realmente no fue así, sino que le estaba explicando su plan redentor. Y sin embargo la mujer perseveró a pesar de que los discípulos decían, ya dale lo que quiere que se vaya, atiéndela. A pesar de todo eso, la mujer cananea insistió, hasta que el Señor le contestó y le dijo,
conforme a lo que tú has pedido que sea hecho. Eso es fe. Imagínate qué hermoso que pudiéramos tener hermanos aquí que pudieran orar en eso, y seguramente los tenemos, pero tenemos que permitirles que sirvan. Tú tienes que levantar la mano para servir. Es más, estás en un gran pecado si tú no levantas la mano para servir, porque el impulso del Espíritu Santo es decir, levanta la mano y di que quieres servir para poner a servicio de la iglesia los dones que tienes. Seguramente los tenemos, hermano. Y aquí andamos batallando. Necesitamos eso. Dice ahí dones de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. Esto es un don de sanar. Sin embargo, aquí es importante aclarar, hermanos, que nosotros no creemos que los dones de sanidades operen hoy en día. Son dones prodigiosos, son dones milagrosos. Aunque creemos fielmente, hermanos, que Dios no ha cesado en su voluntad y que Dios puede hacer lo que quiere, lo que quiera, Él no está atado de manos, Él es soberano y hace lo que quiere, y que aún Él puede operar y sanar a las personas y lo hace. Y creemos que si tú estás enfermo y le pides a Dios que te sane, Él te escuchará y conforme a su propósito suplirá tu necesidad y te dará una providencia de salud para que sigas adelante. Pero sin embargo nosotros creemos fielmente que los dones de sanidades eran dones milagrosos que fueron utilizados en el momento de los apóstoles, en el tiempo apostólico, para respaldar el mensaje de los apóstoles, para respaldar incluso el mensaje de Cristo. Cuando Cristo sanó a tantas personas, hermanos, principalmente, hermanos, era para mostrar que Él era el Mesías prometido, que hacía milagros mesiánicos, y entre esos milagros mesiánicos, hermanos, estaba sanar a leprosos, sanar a gente que era imposible que fuera sana. Pero Cristo los sanó por el principal motivo de mostrar que Él era el Mesías y que el mensaje que traía del cielo era genuino. Creemos hoy en día, hermanos, que ya no hay dones de sanidades ejecutados por personas. Dios puede hacer la providencia y sanar a una persona de lo que sea, Él directamente. Pero hoy, hermanos, nosotros creemos que ya no ocupa personas para hacerlo. No necesitas ir con el pastor de los huesos y que con Cash Luna, que los milagros y que recuerdo que en una ocasión en la iglesia donde estábamos quisieron hacer ese show de Noche de Sanidades y fue un verdadero fiasco, Fue horrible ese día, horrible cuando pasó eso. Ajá. Y no aquí, donde estábamos. Ajá. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios ya no opera de esa forma para sanar a una persona. Ya no ocupa hombres. Él es el que da la providencia para sanar. Estos dones de sanidades, hermanos, cesaron. Nosotros creemos que cesaron en el tiempo de los apóstoles. Cuando murió el último de los apóstoles, incluso vemos a Juan ya en la isla de Patmos, ya ni siquiera viendo por sanidades. Simple y sencillamente teniendo revelación de Cristo para que escribiera ese libro maravilloso de Apocalipsis. Bien, entonces dones de sanidades por el mismo Espíritu, versículo 10, a otro, el hacer milagros. Igual, creemos que esto fue un don temporal, un don del tiempo apostólico. Si tú haces una cuenta, hermanos, de las personas que hicieron milagros en el Antiguo y Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que fue un grupo muy pequeño de personas. Hay muchos que dicen que los cristianos estamos dotados para hacer milagros. Hay un muy buen libro de teología sistemática de Warren Grudem, que incluso lo estudié en su momento cuando estuve estudiando teología sistemática, fue el libro obligado. Hoy en el seminario el libro obligado para estudiar teología sistemática es el de MacArthur, el de teología sistemática. Mas sin embargo, Warren Grudem dice que un cristiano hoy en día puede hacer milagros si tiene un propósito digno, coherente en base a la voluntad de Dios. La realidad, hermanos, es de que no es así.
Cuando vemos la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que en medio de millones de justos del Antiguo Testamento y de miles, millones, miles, hablemos de miles creyentes, o millones, no lo sé ahí, pero millones de creyentes en el Nuevo Testamento, solamente 16 personas fueron las que Dios tomó para hacer milagros. Si nosotros, hermanos, hiciéramos milagros, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a meternos a un hospital y a levantar a todos los del COVID, ¿no? Seríamos los seres más populares, hermano, de la tierra. Déjate de los artistas, déjate de los influencers. O sea, imagínate que todos aquí, si fuéramos 80 congregantes, 100 congregantes, no lo sé, saliéramos a hacer milagros. No, imagina, ya nos hubieran puesto nuestro nicho, nuestro altar, ya seríamos idolatrados, hermano. No es así, no es así. Los dones para hacer milagros cesaron cuando murió el último de los apóstoles, pero principalmente, hermanos, cesaron cuando el canon fue terminado. Yo puedo entenderlo así, hermano. ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Hacerle un milagro a las personas? ¿Jesucristo le hizo milagros a las personas? Sí, se hizo milagros a las personas, sanó a las personas, hizo milagros incluso de levantar a un muerto, a muertos. O sea, fue algo sorprendente, maravilloso. Fue el poder de Dios sobre la naturaleza que Él creó, y fue el poder de Dios para alterar el orden natural de las cosas. Aún un muerto de 4 días que ya gedía, el Señor lo levantó. Eso fue, hermano, antinatural, fue sobrenatural, mejor dicho, fue un milagro del Señor. Pero ¿cuál fue el propósito? Levantar a Lázaro, sanar a los leprosos, todo eso fue el propósito. No, simple y sencillamente para hacerle un beneficio a la gente, a pesar de que la gente recibió un beneficio del Señor, siempre porque Él tuvo compasión de los necesitados. Pero el principal motivo de los milagros fue que la Biblia se escribiera, hermanos. Y cuando la Biblia se escribió, cuando llegó el último versículo en Apocalipsis, en ese momento, hermanos, ya no había más sentido para los milagros. Te lo digo porque yo sí lo creo, de que el Señor no está atado de manos y puede hacer un milagro cuando quiera, en el momento que quiera, hoy o mañana. Mas, sin embargo, creo, hermano, fielmente que en base a la palabra de Dios en Efesios 12, el milagro más grande que Dios puede hacer es darle vida espiritual a un muerto espiritual. Eso es un milagro, hermanos. Dios sigue operando, mas sin embargo ya no opera a través de hombres para hacer milagros. No, ya no. Dice en el versículo 10, a otros el hacer milagros, a otro profecía. Y esta palabra profecía, hermanos, cuando vemos esta palabra profecía hay que tener mucho cuidado, porque muchos creen que profetizar es hablar del futuro. Pero cuando tú ves realmente a los profetas del Antiguo Testamento, aún a los apóstoles o los profetas del Nuevo Testamento, te darás cuenta, hermanos, que cuando ellos hablaban, profetizaban de parte de Dios, pocas veces hablaban del futuro. Algún teólogo decía que cuando se reúne todas las profecías del Antiguo Testamento, te darás cuenta que solamente el 15% de ellas hablaban del futuro, y prácticamente todas ellas acerca del Mesías venidero. Pero cuando un profeta del Antiguo Testamento, un hombre de Dios del Antiguo Testamento, hablaba de parte de Dios, que eso es un profeta, el que habla la palabra de Dios, el que habla de parte de Dios, el que dice, así dice Dios, así dice Dios, hablaba no de cosas futuras, sino de cosas presentes. Corrijan esto, vivan para la gloria de Dios. Esto ofende a Dios. Eso hablaba. Entonces realmente un profeta no lo podemos calificar como una persona que el día de hoy trae una nueva revelación, porque ya no hay nuevas revelaciones, hermano. Ya no tenemos nuevas revelaciones de la palabra de Dios. El canon ya está terminado. Apocalipsis, el último libro, dice que ya está terminado el canon y que ya no se puede agregar palabra a este santo libro.
no solamente refiriéndose a Apocalipsis, sino refiriéndose a todo el canon bíblico, a los 66 libros. Entonces, el que tiene el don de profecía, primordialmente es el que proclama la palabra de Dios o la habla en público. El que se somete a lo revelado y no está esperando nueva revelación para decírselo a la iglesia. No, no necesitamos nueva revelación porque el Espíritu Santo ya lo que tenía que haber dicho, ya lo dijo, y ahora el profeta es el que explica esto que ya está escrito, lo habla en público. Entonces, ese don aún existe, teniendo consideración y cuidado de que profeta tal cual que trae nueva revelación para dárselo a la iglesia, eso ya no existe, hermanos. Lo sabía en el Antiguo Testamento, lo sabía en el Nuevo Testamento. El autor de Hebreos dice que ahora que Dios en ese momento habló a través de Cristo, esto es, a través de Él y de sus profetas, pero cuando murió el último de los apóstoles, el apóstol Juan, cuando terminó el canon Apocalipsis, ahí, hermanos, la revelación divina ya, hermanos, cesó en sus palabras, en sus palabras. Lo único que, una forma adecuada de decir, porque de repente los hermanos dicen, es que a ver qué me revela el Señor. No, es que ya no te va a revelar nada. Revelar es traer algo nuevo. No, lo que tú tienes que entender es, incluso en tu oración, es decirle, Señor, dame luz de lo que ya revelaste. Déjame entender tu palabra, pero no podemos considerar que hay una nueva revelación. Dice profecía a otro, discernimiento de espíritus, y esto es un don espiritual dado por el Espíritu Santo a hombres y a mujeres que pueden discernir la obra de Satanás. Dice, no, es que eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. E incluso discernir gente que viene con el propósito no de edificar a la iglesia, sino son emisarios del diablo para destruir a la iglesia. Un discernimiento espiritual, pero también se refiere a un entendimiento de qué es correcto y qué es incorrecto, de qué es una blasfemia, de lo que no es una blasfemia, de lo que es la sana doctrina y la falsa doctrina. Entonces, un discernimiento de espíritus. Y el otro que tenemos ahí, se pueden agrupar en dos, es el don de lenguas, de diversos géneros de lenguas, y la interpretación de lenguas, que viene ahí en este último tramo. Y si ves esto de el género de lenguas se refiere a idiomas. Entonces, en los tiempos, por ejemplo, en 1 Corintios, y eso lo vamos a hablar con profundidad en uno de los distintivos de palabra abundante, pero nosotros creemos que esto de las lenguas cesó también, que no es algo que tiene que practicar la iglesia. ¿Por qué? Porque fue el medio por el cual el Espíritu Santo dio nueva revelación a la iglesia. En ciertas ocasiones no fue un estándar, no fue una forma que trajo revelación. Esto de lenguas no se refiere a glosas que no se pueden interpretar, sino a idiomas. Realmente esta palabra lenguas en griego se puede interpretar como idiomas. Una persona que habla un idioma distinto a su lengua madre. Entonces, y que trae una revelación, pero que a través de la interpretación de lenguas se certifica que realmente sea un mensaje divino, se certifica tanto al mensaje como al mensajero. Entonces, si alguien habla en lenguas, debe de haber alguien que la interprete y que certifique que realmente es voluntad de Dios, palabra de Dios, y que realmente esa palabra, ese hombre o esa mujer, porque los corintios ya era un verdadero desastre esto de las lenguas, realmente fuera enviado del Señor. Entonces es necesario esas dos. Sin una no puede ser la otra. Y nosotros creemos, hermanos, que eso ha cesado, que realmente la iglesia no tendría que estar hablando en lenguas para tener una nueva revelación del Señor. Hermanos, ¿de qué sirve que la gente hable en lenguas que no puede uno entender, aparte que no puede haber traducción, cuando nosotros tenemos este libro, hermanos? Cuando tenemos todo este libro que tenemos que estudiar durante toda nuestra vida. ¿Para qué queremos más? Aparte, hermanos, ya no es
ya no es para estos tiempos, cesó. Entonces creemos, hermanos, que el don de sanidades, el don de milagros y el don de lenguas ha cesado. Pero consideremos, hermano, que el Señor, hermano, no ha cesado, no ha cesado. ¿Podría ser que una persona hable en lenguas hoy? Sí, mas sin embargo, te puedo decir, hermano, que prácticamente todas las lenguas que hoy ejercen en las iglesias son falsificaciones del genuino don de lenguas que había en aquel tiempo, en el tiempo de los corintios. Hoy en día son puras falsificaciones, puro alarde de un supuesto poder que no tiene la iglesia, porque no ha entendido, hermanos, que el Señor ya terminó de hablar y que nosotros nos tenemos que concentrar en esto, en lugar de estar buscando milagros, en lugar de estar buscando sanidades, que podemos pedir que Dios nos sane, y en lugar de estar hablando en lenguas, cuando no edifican en nada ese tipo de actividades dentro de la iglesia. Bien, hermanos, pues continuamos la próxima semana. El jueves nos vemos, Dios mediante, y vamos a orar y los esperamos, hermanos, acá a las 11. Y recuerden que si no pueden venir, hermanos, no se preocupen, quédense en casa. Ya parezco a Hugo Gatell, ¿verdad? Quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa. Y síganos por ahí, siguen siendo miembros amados de la iglesia, los amamos y sabemos que Dios dará en su providencia de nuevo un momento para volvernos a congregar aquí todos. Dios los bendiga, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este estudio, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, y te pedimos, Dios, que en tu infinita misericordia y bondad todos estos conceptos, esta confesión de fe, no sea simple y sencillamente conocimiento, sino que sea nuestro estilo de vida, Señor. De nada sirve, Señor, tener la teología si no la vivimos. De nada sirve, Señor, tener todos estos conceptos si el amor no impera en todos estos conceptos. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos a ratito.